Gracias. Bueno, Lola, señorita. Muy bien, entonces vámonos a continuar con esta parte, ¿verdad? De la deducción de inversión. Y ya saben, si ya la tenemos, entonces lo que hay que hacer es traerla del apartado de la deducción de inversiones o activos fijos. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos a bajar esta información. Ya que está por meses, obviamente. Entonces, no la vamos trayendo. Y como comentábamos la vez pasada, ¿verdad? Bueno, estaban ahí a la usada. Recordar que los nuevos contribuyentes, personas morales del régimen de confianza, ¿verdad? Van a hacer los pagos provisionales como los estamos haciendo aquí. Pero así estaría. ¿No? Entonces ahí ya pasamos las deducciones por inversiones de todos los meses. Y el siguiente concepto que hay que pasar aquí serían los exentos no deducibles. ¿Sí? Exentos no deducibles, que obviamente pues es el último renglón de la cédula de exentos no deducibles. ¿Vale? Exentos deducibles. Y ya para las deducciones autorizadas netas sumaríamos las deducciones acumuladas más la deducción de inversiones más exentos no deducibles. Perdón, menos exentos no deducibles. Exentos no deducibles se restan. Al no haber sido deducibles, por supuesto. Y esas serían las deducciones autorizadas netas. Nosotros vayamos hasta ahí, chicos. ¿Le puede recorrer a diciembre para ver el total, maestro, por favor? Claro que sí, por supuesto. Profe, me acaba de hablar una compañera que se llama Leslie Martínez, que me dijo que no puede entrar a la clase, que está batallando porque no tiene luz y sus datos no le agarran. Bueno, esperemos que pronto pueda. Estaremos al pendiente de su llegada. Profe, a mí me podría poner asistencia, por favor. Llegué un poquito tarde. Sí, ¿quién sois? Ramírez Hernández, profe, por favor. Profe, también a mí, por favor. Sí, ¿quién sois? Quesada Palomino. ¿Alguien más?
Gracias, profe. Profe, ¿qué es lo que está sumando ahí? Es que no me sale. No sé si estoy sumando algo de más. Se suma las deducciones más la deducción de inversiones, bueno, las deducciones acumuladas, obviamente, más la deducción de inversiones menos los exentos. ¿Sí? ¿Sí? Hay que restar el concepto. Entonces, de hecho, ahí dice que se resta, por supuesto. ¿Alguien más va allá? A mí sí me da, profe. Sí. Muy bien. ¿Alguien más, chicos, no les da el resultado? A mí también me... Muy bien, muy bien. Chicos, muy bien. A ver, compañeros, se está sentando jurisprudencia. Bueno, ya para sacar la utilidad fiscal, ¿verdad? Restamos ingresos acumulados menos las deducciones autorizadas netas. Ingresos acumulados menos deducciones autorizadas netas. Y eso nos daría la utilidad fiscal. Corremos hacia el- ejercicio, pues si está lineal, ¿no? Si nos va subiendo cada vez. Ahí vamos, chicos. Vamos hasta aquí. Bueno, ya saben, empezamos a pasar la PTU, que ya saben, la ponemos a partir del mes de mayo. Pagada. Y las pérdidas de ejercicio anteriores. La PTU, pues vienen los datos, ¿no? Como PTU pagada, y esa la pasamos de mayo. Y las pérdidas de ejercicios anteriores, ¿verdad? Que esas van en el orden que las acomodamos en la parte de pérdidas, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y obviamente a partir de junio, pues ya se quedan las mismas pérdidas, ¿no? Es la misma. De junio. Y así la resta para sacar la utilidad grabable sumando utilidad fiscal menos PTU menos pérdidas de ejercicio. A ver si coincidimos con esos resultados, chicos. Bien, dudas hasta aquí, chicos. Profe, ¿de dónde sacamos los 33,000? De las pérdidas. ¿Sí? ¿Están? La ponen en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y ya de junio en adelante, pues ponen la lista. Profe, ¿se podría poner en el mes de diciembre, por favor? Sí, sí, por supuesto. Ahí está. Gracias, profe. El tener ya la utilidad grabable, pues obviamente ya podemos proceder a realizar el cálculo de los pagos profesionales.
¿Tienen dudas hasta aquí, chicos? Bueno, pues comenzamos a hacer el cálculo, ya saben, aplicamos las tarifas, ¿verdad? La 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Pues comenzamos. Es lo que toca en estos casos. Ustedes han sido capacitados ampliamente.
Y hasta ahí vamos, chicos. Un momento, profe. Y Un momento, maestro, por favor. sí, claro, sí, por supuesto. Profe, ¿Sí? ¿Todo bien? en la tabla 22 es un 380.05, ¿no? Mande, perdón. ¿En cuál? Es que me varía por un centavo, pero es punto 05 en lugar de punto 06, el 1.299.000. 05. Sí. Así se ve. Muy bien, muy bien. Ya también me están poniendo atención. Ahora sí ya le llegó. Sí, profe, ya, gracias. Gracias. De todos modos, ustedes saben que yo les concedo hasta 10 centavos con la bondad que me caracteriza. Ajá. Pues, bien, dudas hasta aquí. Un momento, profe. Sí, Profe, ¿sería tan amable de regresar al mes de enero, por favor? claro, por supuesto. Bueno, el primer concepto de idea debería ser retenido por intereses. Ya lo tenemos en los datos, obviamente. Tiene que ser el dato acumulado. ¿De acuerdo? Vamos a los datos. Se me olvidó ser retenido por intereses. Tiene como ser intereses. ¿Verdad? Nada más recordar que en el segundo mes, pues sumaría el primero más el del mes. Así nos lo vamos llevando de manera acumulada. A ver si coincidimos con estos resultados. Y las retenciones del 10% de personas morales, la misma razón, hay que sacar el 10% de personas morales que nos arriban ingresos y obviamente pues de manera acumulada. 10%. Aquí sumaremos el mes anterior más el 10% del mes.
Personas morales por 10%. Y pues, obviamente en marzo sigue la misma operación. Saldo anterior más 10% de personas morales. Este dato lo pasamos hasta el final de la serie. Ahí vamos, chicos. No, maestro, permítame. ¿Puede ponerle en enero, por favor, maestro? Sí. Y el ISR neto, ¿verdad? Sería el ISR bruto menos retenciones de intereses menos retenciones de 10% de personas morales. Como todos son positivos, pues no necesitaré esa fórmula adicional, ¿verdad? Creo que si van dando unos positivos y otros negativos, pues ahí vamos ya todos, chicos. Un momento, profe. Sí. Listo, profe, gracias. Muy bien. Y ya saben, los pagos provisionales anteriores, obviamente el primer mes es 0, ¿verdad? Y restaremos el ISR neto menos los pagos provisionales anteriores. Y recordar que aquí vamos sumando para los pagos provisionales anteriores, pues los anteriores. Ya, en febrero, resto enero. En febrero, en marzo, perdón, resto enero más febrero. En abril, resto enero, febrero, marzo. Y así sucesivamente. Recordar que en este sí se puede tomar el monto anterior, pero en el anterior que hicimos, eso no daba. Así. Entonces yo les recomiendo que mejor lo hagan así como lo estamos planteando, porque no sé, pues puede ser que nos dieran saldos mixtos, donde sí hay pagos, donde no hay pagos, etcétera. Y ahí sí es necesario ir sumando los pagos provisionales anteriores.
aquí sacamos el total de pagos provisionales anteriores. Ahí vamos ya, chicos. Profe, ¿le puede regresar en enero, por favor? Claro. Profe, ¿en diciembre cuánto le dio? ¿En diciembre? Hasta allá vamos, chicos. Muy bien. ¿Dudas hasta esta parte, chicos? Profe, yo tengo una duda. En Díganme. este ejercicio, en la parte de ya de ISR neto a cargo o a favor, nada más estamos del ISR neto los pagos provisionales anteriores. Ujú. Y del otro, tomamos una formulita que era la de si tal es mayor que así. En el caso pasado, ¿por qué pusimos esa, profe? Si la pone, Porque nos daba... si la pone, le va a dar igual. Es que se Creo que supone que la tenía, o sea, la hice aquí también, no. pero a lo mejor la hice bien y me daba otra diferencia. Entonces ya mejor nada más le puse menos los pagos provisionales y ya me dio. A lo mejor selecciono otra celda o no sé, ya me confundí con esa fórmula de sí. Puede ser porque sí debe de checar. De hecho, si quieren la probamos y verá que sí. Yo también aquí la tengo. No creo que, no creo que no diera. Sí da con la fórmula, profe. Sí, sí, o sea, debe de, o sea, porque esa fórmula es universal. Recuerda que hicimos dos, una para el ISR neto y otra para el ISR neto a cargo. ¿Sí? Nada más no vaya, no, o sea, no confundirla porque la de ISR neto, pues si ponga la en ISR neto. ¿Ah? Esta es la del ISR neto. Y verá que sí. Eso. Y obviamente la del ISR neto a cargo, también se la paso.
En esta, pues no era necesario poner esa porque todos me daba a pagar, ¿no? En la otra había esa poníamos la fórmula porque no en todos los casos daba a pagar. Pero si la pone, pues no pasa nada. Mire, por ejemplo, aquí está copiada de la otra y pues sí me da. Está exactamente lo mismo. Ah, muy bien, profe, gracias. Nada más sí ponga la fórmula. Arriba es una en mi ISR neto y otra es en mi ISR neto a cargo. Es que en esta había hay dos renglones, no dos retenciones, y aquí nada más es un pago provisional. Esa es la razón. A lo mejor la puso al revés, pues no le daba. Déjelo checo, profe, gracias. Pero si aquí está con la fórmula de la que hicimos el ejercicio pasado y da exactamente, ¿no? Bien, hasta allá vamos todos, chicos. Tengo porque, y si me da, a lo mejor en la otra me moví de celda, porque en esa que me menciona de 418,000, esa sí la tengo también, si me da eso. Correcto. Y esta última es que nada más son una resta, es lo que trae. En esta otra trae, bueno, la resta de las dos filas, ¿no? Esa es la diferencia. Resta las retenciones de intereses y resta las retenciones del 9%. Si pone esta abajo, no, ya no da. Ya no da lo mismo. Bien, ¿hasta ahí alguna duda adicional, niños? Bueno, vámonos pues al cálculo anual, ¿verdad? Y comenzamos, ya saben ustedes, con el cálculo de los ingresos por sueldos y salarios, ¿verdad? Y estos los sacamos, obviamente, de los datos. Ahí está total de sueldos y salarios. ¿Sí? Y ahí están también los exentos por sueldos y salarios. ¿Vale? Sería el total menos el exento. Eso nos da el grabado y luego ya le adicionaríamos el uso. Todos esos datos vienen aquí en los generales. O sea que, ¡ay! ¿De dónde? Pues sí, de los datos. No es una gran cosa. Es un gran descubrimiento, ¿verdad? Y ahora vamos siguiendo la fórmula para efectos del cálculo. ¿Verdad? Hasta ahí vamos todos, chicos. Sí, profe. En verdad que sí está bien fácil, ¿no? Profe, el total de ingresos por salarios, ¿de dónde lo sacó? De los datos. Ah, gracias, profe. Y luego, ¿verdad? En la parte de la anual, vamos a llenar de una vez la parte del capítulo primero, la parte de los ingresos no acumulados, ¿de acuerdo? Parte de ingresos. Entonces aquí sería el total de ingresos por liquidación, que viene abajo, ¿verdad? Ingresos por liquidación, y le restamos el uso. Ahí se resta. Hacemos la resta, perdón, y luego exentos por liquidación. Aquí en exentos por liquidación, dice que son 13 años con 7 meses, entonces serían en total 14, ¿verdad? 90 UMAS por 14 años, ¿no? 89.62 por 90 y por 14. Porque son 13 años con 7 meses, ¿verdad? Por eso son 14. Toda fracción de más de 6 meses es un año adicional. Bien, hasta ahí ya vamos todos, chicos. Estamos.
¿Dudas hasta aquí, chicos? Ninguna, profe. ¿No? Muy bien, muy bien. Dice que ustedes ya están prácticamente listos para el examen. Ya saben, luego vamos a multiplicar por la tasa efectiva, pero pues cuando tengamos la tasa efectiva, que será abajo, ¿no? Y ahí están los no acumulables por liquidación y los ingresos acumulables, que son los totales por sueldos, ¿verdad? Entonces, vámonos a la parte de actividades empresariales y por servicios profesionales. Esto ya saben, lo sacamos de los pagos provisionales. Los ingresos acumulables son los acumulados que están aquí en el apartado de actividad empresarial en el mes de diciembre. ¿Sí? Y las deducciones autorizadas netas, al igual están en pagos provisionales. ¿Sí? Se restan estos conceptos y ya se resta la PTU y las pérdidas de casos anteriores. PTU y pérdidas. ¿De acuerdo? Y el resultado sería el ingreso acumulable del ejercicio del capítulo segundo, que de hecho esto debe ser igual a la base gravable del último, periodo. ¿Sí? 42.136. Para sacar el ingreso acumulable del ejercicio, pues sumamos los dos capítulos. Ya para el siguiente parcial, pues ya saben, vayamos aquí todos los 9 capítulos. Ahí estará representado. Y no será acumulable, pues ustedes tenían. Bien, hasta ahí ya vamos todos, chicos. No, profe, espere poquito. Bien, hasta aquí alguna duda, chicos. Muy bien. Vámonos pues con las deducciones personales, ¿verdad? Las deducciones personales las tenemos en esta parte, entonces las vamos a copiar a la anual, luego ya ahorita las ajustamos. En este caso, pues, tenemos uno de más en relación a la anterior. Vamos a eliminar ese. ¿Sí? Muy bien. ¿Hay alguna duda, chicos?
Bueno, pues ya saben, pasamos acá. Gastos médicos, pues sí, es un concepto que va en esta parte, no tiene límite. Gastos de funeral, pues hay un límite de una UMA anual, ¿verdad? Es el límite máximo a considerar. Verificar si el 31,200 no se exceden de una UMA, que de hecho pues no se exceden, ¿verdad? Ese es el límite máximo. Pues, todo está correcto. Y luego colegiaturas. Colegiaturas de bachillerato y colegiaturas de primaria. No, si viene así, ¿verdad? 2 veces viene colegiaturas. ¿De acuerdo? Porque tiene 3 hijos, ¿no? 2 en bachillerato y 1 en primaria. ¿verdad? Pilón. Entonces, obviamente, pues ahí las de bachillerato, pues hay que considerar el valor que es para bachillerato profesional. Un bachillerato equivalente 24,500 es el límite, ¿vale? Pero 24,500 en este caso sería por 2, ¿vale? Tenemos que considerar ese concepto para eso. Sí. Son 2 hijos, entonces serían 49,000 pesos. 500 por 2. Y además dice que tiene un hijo en primaria y el límite para primaria son 12,900. 12,900. La vida real, obviamente, pues si cambias de grado, jóvenes, lo que dice la ley es que si cambias de grado, tomes el grado que sea más conveniente. Eso es lo que dice la ley. Es raro que diga eso, pero así dice. ¿verdad? Y entonces debes tomar el más conveniente. Por ejemplo, si cambias de preescolar a primaria, porque ya ven que los cambios de grado son habitualmente en agosto, ahí es cuando cambias de grado, ¿verdad? Entonces ahí, si cambias de preescolar a primaria, dice, toma el de preescolar. Si cambias de primaria a secundaria, pues tomas el de secundaria, porque obviamente es más conveniente el de secundaria. Entonces tomas el mejor. ¿verdad? Es un extraño caso, pero así está escrito. Y nosotros, ¿De dónde sacamos lo de las colegiaturas? de las tablas, Vienen, o sea, pero viene en una tabla de... la 30. Ok, gracias. Bien, hasta ahí vamos todos, chicos. Y esas serían todas, ¿verdad? Porque recuerden, las colegiaturas no entran al límite. Global. Bien, hasta ahí vamos, jóvenes. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Pasamos pues a la parte del límite. ¿no? Los ingresos acumulables del Profe, yo tengo una duda. Es que se me trabó la pantalla. En la parte donde tenemos los 49,000, eso lo sacamos 24,500 por 2. 24,500 por 2. Ah, ok. Ya, profe, gracias. ¿sí? Recuerda que ese límite viene en las tabla de colegiaturas, que es la número 30. ¿sí? Y obviamente, pues ahí considerar es que son 2 hijos, ¿verdad? Por eso lo multiplicamos por 2. Y otro más de primaria, pues ahí serían 12,900, que es el límite establecido para ese monto en la tabla 30. ¿De acuerdo? Y ahí está. Estas no entran al límite global, o sea, nomás están en tienen su propio límite interno y no entran al global. ¿no? Aquí sumaríamos los exentos del capítulo primero. Exentos del capítulo primero, y eso sería los ingresos acumulables para deducciones personales.
por el límite que siempre ya saben es del 15%. Y esto lo vamos a comparar con 5 UMAS anuales. ¿Perdón? Y en este caso, obviamente, pues el límite que tomaríamos sería el de la parte de abajo, ¿verdad? En este caso, este no procedería porque se toma el menor de los dos, ¿verdad? El menor de los dos. Entonces aquí el bueno sería el de 5 UMAS. Y de cualquier forma va a dar positivo, ¿no? Porque el límite son 163,000 y yo tengo gastado 147. ¿Sí? Y recordar que cuando da positivo, eso quiere decir que aquí no lleva nada, ningún valor. Solamente cuando da negativo es cuando lo tengo que pasar a la parte de las deducciones personales. ¿Sale? Todo es deducible. Y resta. Los acumulables menos ¿De deducibles. dónde salió la diferencia? Perdón. ¿Perdón? ¿De dónde salió la diferencia? Mm, Límite Oh, ya. menos las Gracias. deducciones personales sujetas al límite. ¿Sí? Y aquí de hecho no están todas, porque si ustedes ven el total de deducciones personales son 209,000 y las deducciones personales sujetas al límite son 147,000. Entonces él me decía, pues, ¿y qué importancia tiene? Digo, bueno, de repente sí puede ser importante. Si hubiera metido los 209,000 aquí, sí me hubiera dado negativo, ¿cierto? ¿No? Como 40,000 negativos. Pero como estas no entran al límite, pues son deducibles de manera completa. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja de que no entren al límite, ¿verdad? Ya saben, cuando da positivo, no hay necesidad de restar nada. Todo es deducible. Si da negativo, entonces resta la parte negativa. Digamos que todo este cálculo de la parte de las deducciones personales del límite es para determinar si es negativo el valor que está aquí. ¿Sí? Si da positivo, pues no hay ningún problema. Todo es deducible. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Profe, ¿cómo hizo la resta? No resta. La Pues, de la restando, diferencia del... restando. Recuerda No era que al revés. se comparan si se resta esto, el límite menos el valor. Esto es el límite menos el valor. Ah, ok. Gracias, profe. ¿No? Y recuerden que aquí tomamos el límite de 5 UMAS porque pues este es rico. Ya saben, está el límite de los ricos y el límite de los pobres. Bien, ¿hasta ahí alguna duda adicional, niños? Muy bien, pues vamos a aplicar la tarifa número 25. ¿Eh? La 25. Profe, Sí. ¿qué no se restaba por el de límite de deducciones por ingresos? Tiene que ser el menor de los dos. ¿Cuál es el menor aquí? Ah, es el menor. Sí, lo dice la ley. Por eso Ah, ponemos ok. los dos. Bueno, gracias. Bien, hasta ahí vamos, chicos. ¿Dudas hasta aquí? La verdad que sí está bien fácil. Muy bien. Hay que sacar la tasa efectiva anual, ¿verdad? Dividiendo el ISR bruto anual entre el ingreso base, ¿verdad? Entonces sacamos la tasa efectiva, usamos la función de truncar, dividiendo el ISR bruto
entre ingresos. 4 decimales. Y sería la tasa efectiva. ¿Sí? Porque aunque ahí aplicáramos la tasa del 34 en el cálculo, en realidad lo que estamos pagando es el 27.12. ¿Verdad? Y este resultado lo pasamos al capítulo primero. Tenemos arriba pendiente de calcular. 27.12. Y ya nos da el ISR por ingresos no acumulables del capítulo primero. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. ¿Dudas hasta esta parte? Profe, ¿se puede poner en el cálculo de la tasa? Sí. Claro, por supuesto. ISR bruto entre ingreso base. Lo que dice la forma. Ah, gracias, profe. Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. En el parte de ingresos acumulables del ejercicio, bueno, sí, donde damos las deducciones personales, en este ejercicio no ponemos cero, o sea que no hay deducciones no deducibles. Sí, ¿Por qué en este caso le ponemos que no, profe? porque es positivo, ¿no? ¿Qué dice aquí? Positivos son deducibles completas las deducciones personales. Negativos se deben restar las deducciones personales. Esa es la razón. Ok, entonces en el anterior nos dio negativo, ¿verdad? Por eso es que los restamos. Y cuando te da negativo este resultado, lo tienes que pasar para acá. Y recuerden, siempre se comparan estas dos para ver cuál es la que voy a aplicar. Si 15% o 5 o más. Y se toma la menor de las dos. Ah, ya. Gracias, profe. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. ¿Verdad que está bien fácil? ¿No? Muy Profe, bien. tengo una duda. Sí, dígame. En la parte de ingresos no acumulables, si los ingresos grabados dan negativo, igual hacemos la misma operación. ¿Y los ingresos qué? Si los ingresos grabados dan negativos. No, si no le pueden dar negativos, en todo caso sería 0. ¿De acuerdo? Y ahí ya no sé si Ok. hacen. ¿Sí? Si aquí le dieran 4,000 pesos, usted tendría que poner aquí 4,000 pesos y pasar para acá 4,000 pesos. Un caso hipotético, si fueran menos de 9,415. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Si le da negativo, pues no le puede dar negativo. Recuerden, los exentos nunca provocan que dé negativo. En todo caso, sería el valor, ¿no? Si tuviera 100,000 pesos de pagos de ingresos por liquidación, sería menos exentos por liquidación, 100,000 y ingresos grabables 0. Y ya ya no se puede hacer de ahí para abajo, ya todo queda en ceros. Y acá también le pasa a 0, obviamente. Por eso se tiene que hacer esto cuando estamos haciendo esta parte, para determinar si los ingresos grabables son mayores al mismo. Si no son mayores al mismo, pues ya no funciona esta operación. Ahí ya no se puede sacar la cero. Necesario. ¿Vale? Bien. Hasta ya vamos ya todos, chicos. Vámonos a la liquidación anual, que habitualmente con eso terminamos los ejercicios, pero en este caso, pues vamos a hacer un cálculo adicional a este. El ISR por ingresos acumulables, que es el que aplicamos con la tabla, le vamos a adicionar el ISR por ingresos no acumulables del capítulo primero. Y obviamente, pues eso nos da como resultado el ISR anual, la suma del ISR por ingresos acumulables más los no acumulables del capítulo primero. Y recordar, no son los últimos no acumulables que vamos a ver. Vamos a ver todo lo del capítulo cuarto. ¿Ah? Y obviamente, pues esos los veremos ya cerca del final del curso. ¿Dudas hasta aquí? Restamos obviamente las retenciones por salarios, que esas están en los datos. En la parte de los datos yo les digo cuánto le retuvieron al trabajador por ISR. Las retenciones de ISR por intereses, que están en pagos provisionales.
Y las retenciones por actividades profesionales del 10%, que también están en pagos provisionales. Y los pagos provisionales del capítulo C. Y eso nos daría el ISR neto a favor. Ya vamos todos, chicos. ¿Me puede esperar, profe, por favor? Sí. En verdad que sí está bien fácil, ¿eh? Profe, Sí. nos comentaba que el ISR neto por lo regular debería ser a favor, ¿verdad? Que sí nos podría dar a cargo en No, eso una no es. situación. Nada más es cuando solo tienes ingresos por actividad empresarial de profesión. Ahí sí puede dar a pagar, ¿verdad? Si tú solo tienes ISR por actividad empresarial y profesional, no te puede dar a pagar, ¿eh? En ese caso. Pero aquí, Ah, como ok. hay sueldos, sí te puede dar a cargo, ¿verdad? O te puede dar a favor, da igual. Ah, muy bien, gracias. Profe, el ISR neto a favor lo sacamos quitándole a los ingresos acumulables las retenciones. Al ISR anual le restamos las retenciones y los pagos provisionales. A ver. Ahí vamos, chicos. Vamos a cerrar ya este ejercicio, ¿verdad? Ya saben, la utilidad fiscal del ejercicio que tenemos en el capítulo segundo. Le restamos los exentos no deducibles. Que habitualmente, pues esos los tenemos el último renglón de exentos no deducibles en el mes de diciembre. ¿Bien? Sería la utilidad fiscal para el PTU. Por la tasa del 10% y eso le da la PTU a distribuir. Bien, hasta ahí vamos, chicos. ¿Verdad que sí está muy fácil? Y con esto terminamos los ejercicios, ¿verdad? Ya saben que con esto pues, ustedes ya están listos para este primera parte del parcial. Recordar que dividimos este parcial en dos para efectos de evitar que ustedes tuvieran una acumulación que sería así como muy peligrosa para la salud. Entonces, para evitar eso, pues lo hacemos en dos. Profe, para la tarea, Sí, ¿cuál se entrega el lunes? la 1, la que es de actividad empresarial y profesional. Hay una que es de esto, ¿no? Profe, ¿cuánto le da en ISR por ingresos no acumulables capítulo 1? 10,158.83. Gracias. Bien, ¿alguien le da resultados diversos a los aquí señalados, chicos? ¿Están bien?
¿Quiere Profe, retirar? Sí, dígame. ¿y la tarea 2 es como los ejercicios que vamos a ver la Sí. siguiente semana? Y ¿O la es tarea igual a 2 esta? son los ejercicios que hemos visto estas 2 semanas. Ah, Estas como Profe, profe, o sea. No, es que tú primero, Jimena. ¿le puede bajar al PTU capítulo 2, por favor, profe? Dígame. ¿Cómo dijo de la tarea, profe? La tarea 1 pues es para el lunes, la tarea 2 es para el jueves. 2 y 3. De la tarea 2 hay de la tarea 1 y 2, ¿cuál es la diferencia, perdón? La tarea 1 pues es un ejercicio de estos. Y la tarea 2 son 2 ejercicios, como el examen. Te va a traer 2 ejercicios. Uno de horarios y uno de actividad empresarial y profesional. Gracias. Es para el jueves. Entonces, si alguien la quiere avanzar, pues lo puede hacer. Fecha límite el jueves. Bien, ¿alguna duda adicional? De mi parte no, profe. ¿No? Bueno, muy bien. Pues entonces, si les parece, con esto terminamos ya la parte de actividad empresarial y profesional. ¿Sí? Y regresaremos a la parte teórica. Nos falta ver unos 4 artículos de la parte teórica y vamos a ver el artículo 151 que es sobre las deducciones personales. Esas 2 presentaciones son las que vienen para primera mitad del parcial, ¿de acuerdo? La parte teórica y la parte práctica. Ya saben, si no quieren que lo hagamos ahí, pues lo podemos juntar en un solo examen y no hay problema. Ustedes no quieren tener examen. Hasta donde yo... Ahorita, profe, como ya quedamos. ¿Les parece mejor? Mucho mejor, profe. Muy bien. Que nos hemos quedado en el 106, ¿no? La otra vez. Ustedes recuerdan. Sí, apenas íbamos a empezar el 106. Vamos pues al 106 de los pagos provisionales. Este de hecho ya lo vimos de manera práctica, ¿verdad? ¿Sí? Falta ahora ya nada más ver la parte teórica. ¿Sí? 106, pagos provisionales. Los contribuyentes de esta sección, o sea, de actividad empresarial y profesional, ¿verdad? Efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual a más tardar el 17 del mes posterior. ¿Sí? Como ya ustedes recuerdan, pues aquí aplicaría también el hoy no circula fiscal, que ya lo hemos platicado aquí de manera amplia, que es, pues ya saben, de acuerdo al 6º dígito numérico del RFC, pueden aplicar los pagos provisionales. ¿Sí? Hasta 5 días posteriores al día 17 para los contribuyentes. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta sección obtenidos en el periodo desde el inicio del ejercicio hasta el último día del mes que corresponde el pago, las deducciones autorizadas de esta sección correspondientes al periodo y la participación de trabajadores en las utilidades de las empresas en los términos del 123 pagada para los trabajadores y las pérdidas fiscales ocurridas con anterioridad que no hubieran sido disminuidas. Esa es la base gravable sobre la cual se determina el pago provisional, que de hecho ya lo hemos hecho, ¿no? Ingresos, menos deducciones, menos PTU y menos pérdidas. Y te da la utilidad gravable sobre la cual aplicamos la tarifa, ¿verdad? Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior se le aplicará la tarifa que se determinaría de acuerdo a la siguiente. Se sumarán las tablas del 96 relativas al límite inferior, límite superior, cuota fija en los términos de dicho artículo resulten para cada mes. Se refiere el pago provisional de que se trate, identificándola de acuerdo al límite inferior. Y obviamente la multiplicarán por el número de meses. Por eso hay una tabla para cada mes, ¿verdad? Porque la de enero es enero, la de febrero es la de enero por 2, la de marzo es la de enero por 3, la de abril es la de enero por 4 y así sucesivamente hasta llegar a la de diciembre, que es la de enero por 12, ¿verdad? O la mensual por 12. Y así es como se determinan las tablas correspondientes. Ustedes son curiosos, ¿verdad? Eventualmente, y han visto en un momento determinado, pues se habrán dado cuenta que la tabla
11, que es la primera que tenemos para el pago provisional, pues es igualita que la tabla 3, ¿verdad? Que es la mensual. ¿Sí? Son igualitas. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de la misma tabla. Lo que pasa es que las identificamos igual como vienen en la publicación en el diario oficial, donde viene una tabla para cada mes. Pero pues, la 11, que es la de enero, es igualita que la 3, que era la que usamos mensual para el cálculo de ISR. Nada más, obviamente, la tabla de ISR. ¿Vale? Contra el pago provisional determinado en este artículo se acreditarán los pagos provisionales del mismo ejercicio pagados con anterioridad. Por eso al final cuando haces el cálculo restas los pagos provisionales anteriores, ¿verdad? Es el penúltimo dato que restamos al hacer el cálculo. Y cuando el contribuyente preste servicios profesionales a personas morales, se deberá retener como pago provisional el monto del 10%, debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal, el cual deberá enterarse conjuntamente con lo señalado en el artículo 96. Recordar que a partir del año próximo, ¿sí?, las personas físicas de actividades empresariales y profesionales y los de arrendamiento van a poderse ir al régimen de confianza, ¿vale? Y la retención va a bajar del 10% al 1.125, ¿vale? Entonces, pues es una ventaja interesante el de repente irse al régimen simplificado de confianza del año próximo, porque pues sí, la tasa de retención del 10 al 1.125, pues sí es algo, ¿no? Pues casi están bajando pues el 80% las retenciones. Entonces la persona moral ya no va a retener el 10%, si es que compruebas que estás en el régimen simplificado de confianza, que va a ser aplicable para actividades empresariales y para empresariales, profesionales y arrendamiento. ¿De acuerdo? Son 3 apartados a los que les va a ser aplicable el régimen simplificado de confianza de personas físicas. Es como dato informativo interesante, ¿no?, para el próximo ejercicio fiscal. Entonces, varios ya están planteándose la idea de irse al régimen simplificado de confianza y aplicar la tasa pues simplificada. ¿De acuerdo? Obviamente las personas morales a efectuar retención podrán optar por no proporcionar CFDI siempre que las personas físicas les proporcionen un CFDI en los términos del 29 y 29A del código, donde venga el impuesto retenido, que lo habitual es que ya los tienes que llevarlos, o sea, el CFDI que tú mandas como honorarios, ya lo mandas con la retención, o sea, porque de hecho, si no lo mandas con la retención, ¿qué va a hacer? Pues la persona moral simplemente no te paga, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué hago? No, dices, pues de una vez ya sé que es un servicio profesional, y entonces pues de una vez mandas tu recibo con la retención correspondiente, porque si no, pues obviamente la persona moral te dejaría de pagar. Y ese recibo, ¿sí?, el CFDI que tú entregas, pues se considera que es la constancia del impuesto. Y obviamente por los de honorarios que se queden en honorarios, les van a retener el 10%. O sea, si tú te quedas, porque recuerden, el régimen simplificado de confianza es optativo, ¿sí?, y entonces si tú te quedas en honorarios, te van a retener el 10%. Pero si te vas al régimen simplificado de confianza, pues te aplican la tasa de las retenciones del 1.125. Y obviamente, pues ya en tu CFDI, pues tú le pondrás la tasa que te corresponda de acuerdo al régimen que estés aplicando. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula para los pagos provisionales, que de hecho ya la hemos usado de manera práctica, ¿no? Ingresos acumulados menos deducciones acumuladas del ejercicio de la utilidad fiscal, ¿sí?, menos la PTU pagada y menos las pérdidas de ejercicios anteriores actualizadas es la utilidad global. Aplicamos la tabla del artículo 96 elevada al periodo, o sea, la mensual, la de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta diciembre. ¿De acuerdo? Eso nos da el ISR bruto, restamos las retenciones del 10% de personas morales cuando realices actividad profesional y las retenciones de ISR por intereses derivados de actividades, derivadas de la actividad acumulados, ¿verdad? Estas dos son actividades. Te da el ISR a cargo menos pagos provisionales realizados con anterioridad y ese te da el ISR neto a cargo. Pues esta es la fórmula para hacer los pagos provisionales de acuerdo con la ley, ¿verdad?, con este artículo 106. ¿Verdad? Bien. Artículo 107, ingresos esporádicos, ¿sí? Estos ingresos esporádicos, jóvenes, ¿sí?, como ustedes ven en el inicio del artículo dice, quienes en forma esporádica realicen actividades profesionales. Entonces, este artículo, el 107, solo aplica para actividad profesional. O
sea, uno de actividad empresarial puede decir, oiga, ¿yo puedo hacer ingresos, actividades esporádicas? No, no, no. Este es solamente para servicios profesionales, ¿verdad? El ingreso esporádico. Y ya les había platicado, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, van ahí a mi oficina, ¿verdad? Y me dicen los del INE, oye, pues queremos saber la preferencia del voto para el año próximo, ¿verdad? Que ya ven que va a haber elecciones de gobernador aquí en Aguascalientes. Y me dicen, pues hagan una encuesta, ¿verdad? Donde pregunten a todos los hidrocálidos a ver por quién van a votar. Ya, digo, pues yo no me dedico a eso, pero pues si ustedes quieren que lo haga, lo hago, ¿no? Y contrato jóvenes, así como ustedes comprenderán, y hacemos este estudio, ¿verdad? Entonces analizamos, pues, preguntamos a todas las personas, en este caso una muestra representativa, para ver por quién van a votar el año próximo. Decimos, mira, pues el candidato mejor posicionado está. Y ya cobramos 150,000 pesos por hacer este estudio. Pues es un ingreso esporádico, no me dedico yo a hacer ese tipo de estudios, ¿verdad? Sí, esos análisis de mercado, entonces se hace el análisis de mercado, se entrega al INE los resultados y nos pagan los 150,000 pesos. Nos pueden retener el 20% sobre los ingresos sin deducción alguna y se considera que ese es el pago provisional, ¿de acuerdo? Se hará dentro de los 15 días siguientes a que se haya obtenido el ingreso, lo tendría que pagar el INE, ¿de acuerdo? Y deberán regalar registros, están revelados de la obligación de llevar libros o registros, así como presentar declaraciones provisionales distintas a la del pago del 20%. Esa es la ventaja. Ya no tengo que hacer más declaraciones, ya no tengo que hacer BIOT, no tengo que hacer contabilidad electrónica ni ninguna otra obligación. Simplemente, pues, es un acto esporádico, ¿verdad? Y los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior presentarán declaración anual en los términos del 152 y podrán deducir los gastos relacionados con la prestación del servicio profesional, ¿verdad? Esa es la situación. No sé si recuerdan, ¿verdad? Cuando empezó el gobierno de López Obrador, hizo una encuesta nacional mal hecha, porque él así se las casca, ¿no? Hace las cosas muy mal hechas. Hizo una encuesta nacional donde preguntaba, pues, qué era lo que querían los estudiantes para hacer el Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces llegaron ahí a la UE y nos dijeron, oiga, pues quiero que ustedes hagan este estudio, ¿sí? Y ahí la decana dijo, pues los del centro económico, y nosotros nos pusimos a hacer esas cosas, ¿no? Y entonces nos pagaron por hacer ese servicio, ¿sí? Entonces, obviamente, pues si ha sido una persona física la que hubiera hecho este estudio para saber qué era lo que querían aprender los jóvenes, como ustedes comprenderán, pues obviamente, pues con este estudio que se hicieron más o menos como unas 20,000 encuestas, ¿verdad? En el estado de Aguascalientes, alumnos. Entonces, pues se entregaron los resultados de las encuestas y se mandaron junto con los análisis estadísticos, ¿verdad? Pues obviamente si digo, por ejemplo, si lo hubiera sacado una persona física, pues podría haber sido un acto esporádico, porque pues obviamente no se dedica a hacer ese estudio de pertinencia de la cuestión educativa, ¿vale? Entonces, pues ya que se hizo la encuesta, se mandaron los resultados y se cobró el dinero. Pues ahí está un ejemplo más de lo que sería un servicio profesional esporádico que se puede cobrar y obviamente se retiene la tasa del 20%. Pues eso es lo que dice. Recuerda, nada más es aplicable este apartado exclusivamente para actividades profesionales, no es aplicable para actividad empresarial. ¿Cómo se hace el pago provisional? Pues muy fácil, ¿no? El monto del ingreso obtenido sin deducción alguna por la tasa del 20%. Y ese le hace el pago provisional que se deberá entregar dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso esporádico. ¿Vale? Y luego en el artículo 108, copropiedad. ¿Sí? Copropiedad empresarial. ¿Sí? Copropiedad empresarial es un concepto interesante porque imagínate, ¿verdad? ¿Sí? Que dos contribuyentes se ponen de acuerdo para hacer una actividad empresarial. Y entonces dicen, ah, sí, pero pues vamos a hacer un contrato de copropiedad para que esto quede de una manera más formal, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces van a poner una, pues una estética, ¿no? Así como interesante. Y entonces ponen una estética, ¿verdad? Estos dos contribuyentes. Y entonces estos contribuyentes, pues obviamente, pues obtienen ingresos por la estética, ¿verdad? Y se van a repartir los ingresos al 50%. Al final del mes, ¿verdad? Pues obtienen ingresos por 40,000 pesos y entonces les corresponde a cada uno de los copropietarios, pues 20,000 pesos
de esa copropiedad. Esa fue la ganancia que obtuvieron. Pues así funciona este contrato de copropiedad, ¿verdad? Cuando se realizan actividades empresariales, y subrayo este concepto, ¿sí? Solo es aplicable a actividades empresariales, o sea, la copropiedad es solamente aplicable a actividades empresariales. Así como los ingresos esporádicos son solo aplicables a los honorarios, la copropiedad solo aplica para actividades empresariales, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, decir, oye, vamos a poner un despacho y lo vamos a hacer en copropiedad. No, un despacho de contadores me refiero. No se puede porque es actividad profesional y no puede ser una copropiedad en actividad profesional, ¿de acuerdo? Está prohibido. Esto es nada más para actividades empresariales, ¿sale? Entonces, ahí, a través de la copropiedad se nombra, ya saben, un representante común designado que determinará la utilidad fiscal o la pérdida fiscal de dichas actividades y cumplirá por cuenta de todos los copropietarios, incluso la de efectuar pagos provisionales para los efectos del ejercicio. Los copropietarios consideran la utilidad fiscal o la pérdida fiscal y se determinará en los términos de la ley en la parte proporcional que determine les corresponda y acreditarán en la misma proporción los pagos provisionales efectuados. Ya decíamos, ¿verdad? Si tuvieron ingresos en el mes de 40,000, pues reducen y cada quien le toca 20,000 y obviamente reducirían los gastos en la parte proporcional. Y obviamente ya en todo el año, pues sacarían la suma de todo lo que pagaron durante el ejercicio y les tocaría la mitad de la utilidad fiscal y la mitad de los pagos provisionales y cada quien haría su declaración anual, ¿verdad? La declaración del ejercicio. Profe, Considerando esto. Sí, dígame. entonces eso, o sea, tienen que ser a fuerza ya dos contribuyentes que estén dados de alta para que cada quien haga como su pago en partes proporcionales. No. O sea, el representante común de la copropiedad hace los pagos provisionales por los dos. Lo que cada quien hace es la declaración anual, ¿sí? Los dos se tienen que dar de alta, sí, pero uno sería el representante común, que el representante común es el que paga por los dos, y otro es los representados, puede ser el representado o los representados, ¿verdad? Porque pueden ser más de dos, ¿verdad? Entonces pueden ser, en este caso, si fueran, no sé, 3 contribuyentes, pues nombras a un representante común que pagaría por los 3 y dividiría los ingresos en la parte que se establezca. Aquí hemos puesto partes iguales, pero puede ser decir, no, sabes que el contribuyente A pues es el 60%, el B es el 20% y el C es el 20%. ¿Se puede hacer eso? Sí. ¿Dónde lo vas a señalar? Pues en el contrato de copropiedad. Ahí es donde señalas esto. Sí, dígame. Entonces, el representante común y el legal no son lo mismo, ¿verdad? No, el representante legal es para cuando te mueres, ¿sí? También se nombra, o sea, también puede pasar una persona física de actividad empresarial, pues fallece, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ahorita el caso de un amigo que falleció y él vende quesos, ¿verdad? Y sigue su cremería funcionando y de hecho seguimos pagando a nombre de la persona. ¿Cuándo se va a dar por liquidada esta persona? Y de hecho falleció hace un año porque falleció de hecho de COVID. Y entonces pues se va a dar de baja a esta persona hasta que se termine la liquidación de la, de esta, pues esta herencia, ¿verdad? ¿Sí? Todavía no se decide cómo se van a repartir los bienes, o sea, el juez no ha emitido una sentencia, y mientras no se emita, pues todavía, ¿verdad? Y entonces todavía seguimos pagando a nombre del señor don Pedro Martínez, ¿verdad? Fallecido el año pasado por COVID. Y así, pues seguimos pagando a nombre de esta persona. En el caso de ese señor, por ejemplo, ese representante legal, ¿quién lo pone? ¿Un notario? Lo nombran los herederos o legatarios, el representante legal. Cuando fallece una persona física, lo nombra los herederos o legatarios. Si no se ponen de acuerdo, entonces los nombra el juez, ¿sí? Y se le tiene que dar poderes, obviamente, ante un notario público, ¿vale? Se van los herederos y legatarios, si se ponen de acuerdo y dicen, ah, mira, ¿sabes qué tal? Y ya, él es nombrado como representante legal. O sea, por ejemplo, si fueran, no sé, 4 hijos, ¿verdad? Y la esposa, y dice, no, ¿sabes qué? Pues va a ser la esposa la que va a ser la representante legal. Pues ella es la representante legal, ¿verdad? Y ya está a cargo de los pagos provisionales. Y el representante común sí es para la copropiedad, pero esto habitualmente la copropiedad se conforma cuando están, pues, digamos, vigentes las personas, ¿de acuerdo? Es una diferencia importante entre representante común y representante legal. ¿Correcto? Ok, gracias. ¿Sí? Estamos hablando de materia de ISR, ¿no? Porque en código también hay representante legal, por ejemplo, cuando hay un menor, ¿sí? Cuando hay un menor. O sea, imagínate el caso que dijera, por ejemplo, mi
este señor dijera, ¿sabes qué? Todos los bienes los heredo a mi hijo que tiene 7 años. Pues todavía no es sujeto de obligaciones, ¿está de acuerdo? Y entonces se tiene que nombrar un representante legal que va a estar a cargo de hacer los pagos de ese menor de edad. Pero eso lo haces en términos del Código Fiscal, ¿no? ¿Sí? También existe esa posibilidad, por supuesto. De hecho, en la iniciativa, no sé si sepan, ¿verdad? Pero en la iniciativa ya viene que a partir de esta reforma, el fisco va a pedir que te des de alta a los 18 años. ¿Sí? Te des de alta en Hacienda. Esta ahora no era obligatorio, ¿no? Te dabas de alta hasta que tenías una actividad. Y de repente, pues hay gente que, no sé, como ustedes, que siguen estudiando y a lo mejor, pues no tienen un trabajo, ¿no? Ya tienen 22 años y pues todavía no han tenido trabajo, pues no están obligados a darse de alta. Pero la nueva ley establece que todos los contribuyentes al cumplir 18 años se tendrán que dar de alta en el RFC. Es una nueva regla que se establece en Código Fiscal. Y habrá sanciones para cuando no lo hagas, para que veas, para que tengan más chamba, ¿no? Está divertido el asunto. Bueno, regresando a esta parte del representante común, entonces queda claro, ¿verdad? En este caso de los contratos de copropiedad, pues habrá un representante común que paga de manera conjunta por todos los copropietarios. En este caso divide la utilidad, como les decía, si son 2 contribuyentes y tuvieron ingresos de 40,000, pues obtendría utilidad de 20,000 y utilidad de 20,000. Contribuyente del contribuyente B, calcula el impuesto por 20,000 y a lo mejor le dan, no sé, 1,000 pesos a pagar cada uno. Entonces suma 1,000 del contribuyente y 1,000 del contribuyente B y es lo que paga, los 2,000 pesos. ¿De acuerdo? Por citar un caso, pues hay que hacer el cálculo, por supuesto. Pero así es como sería el cálculo correspondiente para los pagos provisionales. Al final, en el anual, suman las utilidades de todos los meses, pensando que siempre obtuvieran 20,000 pesos, ¿verdad? Entonces dice, al final del año, pues a cada uno le correspondieron 240,000, ¿sí? Y como cada uno pagaba 1,000 pesos, pues le tocó de pagos provisionales 12,000 y 12,000. O sea, así se repartirían la recaudación. O sea, tanto el ingreso acumulable como los pagos provisionales de manera proporcional que realizó el representante común de los copropietarios. Así es como se determina el ingreso en este apartado. Y recordar, solamente aplica para actividad empresarial, no es aplicable para actividad profesional. Suena lógico porque la actividad profesional son ingresos personales, ¿no? Y entonces dices, pues no lo puedes dividir, o sea, no es así como que no es adecuado que se divida, ¿verdad? Impuesto anual. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? No, profe. ¿No? Vámonos pues al impuesto anual, que también ya lo hicimos, ¿no? Aquí, para efectos del cálculo, ¿verdad? Para el impuesto anual. Deberá calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del 152, o sea, se va al cálculo anual. Para estos efectos, la utilidad fiscal del ejercicio se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos por actividades empresariales o prestación de servicios profesionales, las deducciones autorizadas en esta sección, ambos correspondientes al ejercicio de que se trate. A la utilidad fiscal así determinada se le disminuirá la participación de trabajadores en las utilidades de las empresas pagada y las pérdidas fiscales determinadas conforme al ejercicio pendientes de aplicar actualizadas. El resultado sería la utilidad gravable, ¿vale? Y lo de la utilidad gravable, por eso esa ya pasaba al apartado de los ingresos acumulables, ¿verdad? Y esa se sumaba con el resto de ingresos acumulables del ejercicio. Aquí, obviamente, pues hasta ahorita llevamos el capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? Pero más adelante vamos a sumar más capítulos, llegaremos hasta el capítulo 9 y entonces iremos sumando los ingresos del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, del 8 y del 9. Y una diferencia interesante en cuanto a las personas morales, ¿verdad? Y en personas morales, la utilidad fiscal se obtiene restando, ¿verdad? De los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas y la PTU. Y aquí, si ustedes se fijan, la utilidad fiscal se obtiene restando de los ingresos acumulables las deducciones autorizadas. Así está escrito, ¿verdad? Pues así es como lo determinamos en términos legales. Entonces, en personas morales no, en personas morales para determinar el resultado fiscal, a los ingresos acumulables le restas las deducciones autorizadas y le restas la PTU pagada. Y eso se llama utilidad fiscal, ¿vale? Y a la utilidad fiscal le restas las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores actualizadas. Pues así, ¿verdad? Así funciona. Probablemente el término en personas
físicas, pues no tiene mucha importancia. En personas morales tiene gran importancia porque recordar que la utilidad fiscal es con la que se calcula el coeficiente de utilidad, que será el que será aplicable el año siguiente. Pues bajo esta perspectiva, obviamente, ¿sí? Pues esa pequeña diferencia en personas físicas de activo empresarial pues no tiene nada de importancia, porque aquí cada mes calculamos como si fuera un anual, ¿no? Ingresos, menos deducciones, menos pagos provisionales y menos pérdidas de ejercicios anteriores. Y eso te da la utilidad gravable mensual, con la cual calculas los pagos provisionales. Pero realmente, en personas físicas eso no tiene gran importancia. En morales sí. En morales sí tiene alguna importancia. Bueno, las pérdidas fiscal, porque se puede obtener pérdida fiscal. Aquí hablamos primeramente de utilidad, ¿no? La pérdida fiscal se obtiene cuando los ingresos a que se refiere esta sección obtenidos en el ejercicio sean mayores las deducciones autorizadas. Yo tengo ingresos por 1 millón, deducciones por 1.200.000, dice el fisco, tú tienes una pérdida fiscal de 200. Al resultado obtenido se le adicionará la participación de trabajadores en las utilidades. Ya tuviste una pérdida de 200,000 y pagaste 10,000 pesos de PTU, dice, entonces tu pérdida fiscal no es de 200,000, es de 210,000 pesos y esa es la que considerarás para efectos de la actualización, ¿de acuerdo? En este caso, se estará a lo siguiente cuando tienes una pérdida fiscal. ¿Bien? La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los siguientes 10 ejercicios hasta agotarlo. Recordar siempre las pérdidas fiscales, pues lo recomendable es agotar primero las más antiguas, ¿verdad? Eso es lo más recomendable para efectos de evitar que se vayan a perder en el tiempo. Si yo tengo una pérdida ahorita del año de 2012, pues ya está cerca de perderse, entonces más vale que de una vez la trates de agotar para efectos de evitar que vayas a perder el derecho a la disminución, ¿vale? Para efectos de esta fracción, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió y hasta el último mes del ejercicio, del mismo ejercicio. Por eso ahí actualizamos en primer momento de julio a diciembre del año en el que se dio la pérdida, ¿sí? Nosotros hemos hecho desde 2018, pero podían ser de años más anteriores, por supuesto, para efectos de la disminución. En este caso, el último año de los que estamos haciendo, considerando que estamos haciendo 2020, sería de 2010, ¿verdad? Sería el último que podíamos aplicar para efectos de una declaración del 2020. Entonces sería diciembre del ejercicio en que ocurrió, entre julio del año en el que ocurrió. Dice, la parte de la pérdida fiscal de ejercicio anterior ya actualizada, pendiente de multiplicar, aplicar contra utilidades fiscales, se actualizará multiplicando por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido, desde el mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará. Entonces, por eso dividimos junio del año donde vamos a aplicar, que ha sido 2020, ¿verdad? Entre diciembre del año donde se generó la pérdida, que nosotros hemos visto pérdidas de 2018 y de 2019, ¿de acuerdo? Entonces sería junio de 2020 entre diciembre de 2018 o diciembre de 2019. Ahí están los dos momentos en los que se actualiza la pérdida. Es el procedimiento establecido para la actualización de las pérdidas. En dos momentos, ¿verdad? En dos etapas se actualiza. Para los efectos del párrafo anterior, cuando se impara el número de meses, se considera el primer mes de la segunda mitad, el mes inmediato posterior que corresponde a la mitad del ejercicio. Eso es para cuando no son años completos. Si son años completos, pues eso no es indispensable, porque pues habitualmente pues ahí es de, si está julio a diciembre, primer momento, y el segundo sería de diciembre del año en el que se sufrió la pérdida hasta junio del año en el que se va a aplicar dicha pérdida. Bueno, ahí está el procedimiento, ¿verdad? Para actualización, y ahí vengo señalando algunos, bueno, hago un par de ejemplos, ¿verdad? En marzo y julio. Entonces ahí divido diciembre, julio, y luego después marzo 19, o 20, etc. ¿Bien? Así es el procedimiento para la actualización de las pérdidas. Cuando no se disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal ocurrida en ejercicios anteriores, pudiéndolo haber hecho, perderás el derecho hasta por la parte de la cantidad que se pudo haber efectuado. Este es el castigo del tontín, así se llama ¿no? Porque tú tenías derecho a deducir una pérdida, tenías 1 millón de pérdidas, ¿sí?
y este año tuviste utilidad por 200,000. Dice el fisco, pues entonces del millón que tú tenías de pérdidas, pudiste haber disminuido 200,000. Y tú dices, ay, sí, pero se me olvidó. Y entonces dice el fisco, ay, qué barbaridad, qué mal me he acostumbrado a estar cerca del mar, dirían. Y entonces, pues obviamente, como se te olvidó, pierdes el derecho hasta por la cantidad que pudiste disminuir. O sea, ya ahorita ya no tienes 1,000,000 para disminuir, sino ya solamente tendrías 800,000. ¿Por qué? Pues que perdiste 200,000 que pudiste haber disminuido en este año. ¿De acuerdo? Entonces, pues hay que tener cuidado. Si traes pérdidas de años anteriores, pues evidentemente debes disminuirlas. ¿Puedo hacer complementarias? Sí, hasta antes de que te revise el fisco. Si el fisco ya te revisa, ya no te permite hacer declaraciones complementarias, a menos que cuentes con autorización. Pero para estos efectos, si se te olvidó aplicar la pérdida, yo dudo que te den permiso de hacer una complementaria. ¿De acuerdo? Si lo haces de manera espontánea, sí lo podrías hacer. Bueno, 2, el derecho a disminuir pérdidas fiscales es propio del contribuyente y no podrá ser transmitido por acto entre vivos ni como consecuencia de la enajenación del negocio. ¿Sí? En el caso de actividades empresariales solo será aplicable por causa de muerte. Podrá transmitirse el derecho a los herederos y legatarios que continúen realizando las actividades empresariales que derivaron la pérdida. Entonces, no se puede transmitir por acto entre vivos. Al contrario, se entiende que cuando una persona física muere, ahí sí puede transmitir las pérdidas a sus herederos y legatarios. Y dice que siempre que los herederos y legatarios hagan la actividad que realizaba la persona física que fallece. O sea, por ejemplo, si tú tienes una persona física que tenía una ferretería, ¿verdad? Y los hijos se dedican al negocio de la tienda de abarrotes, pues ahí no podrían disminuir la pérdida. ¿De acuerdo? Porque no es la misma actividad de donde derivaba la pérdida correspondiente. Entonces tendría que ser con los que aplicara dentro de la misma actividad de negocios que de la persona que falleció. ¿De acuerdo? Las pérdidas fiscales que se obtengan el contribuyente por lesión de actividades empresariales solo podrán ser disminuidas de utilidad fiscal derivada de las propias actividades a que se refiere este apartado. Entonces, las pérdidas fiscales no pueden globalizar. Si yo tengo una pérdida en actividad empresarial, ¿la podría restar, por ejemplo, de arrendamiento? No. Y no se puede restar la pérdida fiscal de ningún otro capítulo. ¿Vale? O sea, las utilidades sí globalizan, la utilidad gravable sí se va a los ingresos acumulables, pero las pérdidas no se restan del resto de los ingresos acumulables. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es una cuestión muy importante. Entonces, las pérdidas fiscales se deben de guardar en actividades empresariales para cuando tengas una utilidad fiscal en actividad empresarial. Si no vuelvo a tener utilidades fiscales en actividad empresarial, pues simplemente se pierden las pérdidas fiscales después de 10 años, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el reparto de los trabajadores en las utilidades? Dice que la participación de trabajadores en las utilidades, ¿verdad? Se tomará la utilidad fiscal que refute conforme a este artículo. Y recordar, la utilidad fiscal es ingresos menos deducciones. ¿De acuerdo? Para determinar la renta gravable para los trabajadores, ¿verdad? Los contribuyentes deberán disminuir los ingresos acumulables de las cantidades que no habían sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28, los exentos no deducibles. No sé si ustedes vieron en la última parte del ejercicio que sacábamos la PTU del año siguiente, pues a la utilidad fiscal le restábamos los exentos no deducibles. Pues es este párrafo, ¿verdad? El penúltimo párrafo del artículo 109 el que nos permite restar los exentos no deducibles de la renta gravable de los trabajadores. Entonces, a la utilidad fiscal se le resta los exentos no deducibles. Si obtienes ingresos de varias actividades empresariales y profesionales, se deberá determinar la renta gravable para cada una de las actividades en lo individual. Para estos efectos se aplicará la proporción que se determine en los términos del artículo anterior. Entonces, puedes sacar la utilidad por separado. Recordar, ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Que en el caso, dice la Ley Federal del Trabajo, que los que obtengan ingresos por servicios profesionales, por arrendamiento y por intereses, podrán repartir solamente un mes de sueldo, ¿verdad? Y a partir de la reforma, ¿sí?, de este año, para la cuestión del outsourcing, si tú eres de actividad empresarial, pues la ley te obliga a repartir un máximo de 3 meses de salario, ¿vale? 3 meses de salario. Es el límite máximo que te obliga a repartir, ¿verdad? Entonces se determinará el impuesto del ejercicio. Ingresos acumulables del ejercicio
se le restan las deducciones acumuladas del ejercicio, te da la utilidad fiscal, menos PTU pagada y menos pérdidas de ejercicios inferiores. Esa es la utilidad gravable, que es igual al ingreso acumulable del capítulo segundo, y se le restan las deducciones personales del ejercicio, ya saben, con los límites que ya hemos visto. Ese es el ingreso base anual, se le aplica la tarifa del 152, o sea, la anual, la 25, y ese es el ISR bruto. Se le restan las retenciones del 10% de personal morales por actividad profesional acumulada, las retenciones de intereses, y el ISR es el ISR a cargo menos pagos provisionales en el ejercicio. Y ese es el ISR neto a cargo o a favor. ¿De acuerdo? Ahí sí puedes saber. Entonces, pues este es el procedimiento para la determinación del impuesto. Es decir, oye, la retención es por salarios. Bueno, aquí no viene porque esto se supone que es lo de actividad empresarial, pero claro, si hay ingresos por acumulables por salarios aquí arriba, pues puedes restar las retenciones por salarios en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Pues ese es el procedimiento para la determinación de la declaración anual de las personas físicas, ¿verdad? De actividad empresarial y profesional. Y nos queda nada más este artículo. No sé si tengan alguna duda sobre este tema, chicos. De actividad empresarial y profesional. Este artículo es un poco largo, entonces pues, lo vamos a dejar para el lunes para verlo con más detalle. Además es importante el artículo 110. Bueno, y nos faltarían los exentos, ¿no? Para este apartado, que realmente son 3, ¿verdad? Pero pues vamos a dejarle hasta aquí si les parece. No sé si tengan dudas, preguntas o aclaraciones, chicos. Todo bien, profe. Muy bien, ya se durmió toda mi concurrencia. Pues. ¿No? Bueno, muy bien. Me parece ¿Me muy puede bien. poner asistencia, profe, por favor?